Querida Azabache, buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad. Un abrazo de corazón a corazón. Azabache, la verdad que igual que cada vez que hablamos, las noticias en tu país de origen pues son noticias casi siempre, algunas veces son positivas, pero casi siempre negativas. Desde que ha entrado Milei en tu país de adopción, lo cierto es que todas las noticias que hablamos se resumen en un cambio radical, en un país que estaba en la pobreza extrema, en un país sin futuro que se está convirtiendo en la locomotora de Hispanoamérica, que está acabando con los niveles de pobreza a una velocidad no esperada, que nadie se esperaba, y que en los próximos 10 años, si continúan con las buenas políticas, con las políticas adecuadas, se puede convertir en la auténtica potencia económica de Hispanoamérica, incluso superando al Gran Brasil. Así es, Argentina potencia, y ese es el gran sueño de Milei, de sembrar esas bases, ¿no? La verdad es que yo estoy viviendo un momento histórico acá en Argentina. Estoy viendo el cambio de un país profundamente socialista en un, te diría, en un faro de luz, no solamente para los que habitamos este maravilloso país, sino para el mundo. Y esto que reconoce UNICEF, que hay que ponerlo de verdad y resaltarlo, porque UNICEF no precisamente alaba las cuestiones de Milei, que haya reconocido el 1.7 millones de niños que consiguen salir de la situación de pobreza. Yo le agregaría eso a los más de 10 millones de personas que también han salido de la línea de pobreza, las reformas económicas, como bien decían en el piso, la eliminación de gastos innecesarios, la reducción del déficit, la implementación de políticas de libertad económica para estimular completamente la inversión y el empleo, la redistribución efectiva de recursos a sectores vulnerables sin crear dependencia, el ataque directo, te diría yo, a la inflación para recuperar el poder adquisitivo de los argentinos y de todos los habitantes de Argentina, el desmantelamiento de las estructuras de corrupción que consumían muchísimos recursos públicos, el fomento del emprendimiento y la creación de empleos sostenibles, la prioridad en la educación y la salud infantil como base del futuro de un país. Él creó un ministerio que se llama Ministerio de Capital Humano, que hoy está siendo estudiado para aplicarse en diferentes países. La recuperación de la confianza nacional e internacional en Argentina. Todo eso está haciendo Milei, y te diría con un empuje titánico, porque mucha gente en el mundo no sabe esto, pero Milei tiene minoría en el Congreso y de verdad que se está enfrentando a todo. Hoy mismo, hoy, esto es actualidad, es información, no es ni siquiera opinión, se está enfrentando a muchísimos obstáculos dentro del Congreso, que la gran mayoría, les digo yo, que son kirchneristas, chavistas, Unión por la Plata, que siempre ponen palos en la rueda para tratar de obstaculizar lo que quiere llevar a Milei adelante. Y entre esos obstáculos está la oposición de los grupos de interés establecidos. Y estoy hablando de la casta, bien conocen en España lo que es casta, casta sindical, casta periodística, casta política, casta farandulera, casta mediática. Es todo un mundo que se ha tejido en todos estos años de corrupción e impunidad. La resistencia en el Congreso, vuelvo y repito, Milei tiene minoría en el Congreso y con todo eso ha llevado estas reformas adelante. Después tenemos los medios de comunicación hostiles, y aquí voy a poner una pausa porque los medios de comunicación tradicionales en Argentina, la gran mayoría son zurdos, igual que la gran mayoría de los medios de comunicación afuera. Entonces ellos hacen sinergia y amplifican un mensaje errado de las gestiones que está llevando adelante Milei. Por supuesto, las protestas y movilizaciones organizadas. Hoy mismo hay una protesta muy fuerte de jubilados, del feminismo, de hospitales. Y dirás, ¿cómo que los hospitales también? Bueno, algunos hospitales, Milei está haciendo auditoría para justamente que los recursos vayan a los médicos y donde se necesita. Y por supuesto, cuando uno se mete en el bolsillo de los corruptos, porque increíblemente estos hospitales tienen más administrativos que médicos, entonces ahí saltan y son utilizados los médicos para generar este tipo de manifestaciones. Lo digo porque esto es actualidad, esto es hoy. Por supuesto, la presión internacional de organizaciones y países con intereses opuestos a la política de liberación económica. Y aquí quiero hacer también una pausa, porque me enteré que un diputado de España
se le ocurrió la genial idea de pedir que a Milei lo metan preso al pisar España. Una cosa que tú dices es increíble, pero esto es lo que hace la izquierda extrema. Instalar falsas narrativas y utilizar todos los medios para amplificar ese mensaje. Ya ese mensaje está amplificado por los medios zurdos internacionales, increíblemente. Por supuesto, la inercia burocrática que ha creado el kirchnerismo chavista durante todos estos años hace que todas las reformas de Milei vayan muy lento. Por eso es tan importante limpiar la casa lo más pronto posible, utilizando las elecciones, porque estamos en un país con democracia, para quitar todos los corruptos que no tengan más nunca impunidad. Por supuesto, la crisis heredada, que no es, de verdad que son décadas y décadas de kirchnerismo chavista, y ustedes saben que destruye todo el aparato productivo del país, lo destruye completamente, la parte social, política, moral, la destrucción del lenguaje, todo hecho a propósito. Y por supuesto, y no es menor, la ignorancia. Aquí voy a poner un punto grande para que vean la grandeza de Milei. La ignorancia no es falta de conocimiento, sino negarse a recibir ese conocimiento. Milei, desde que estaba en campaña como presidente, nos ha dado clases gratuitas a toda la población. Hoy está impulsando una campaña nuevamente de recorrer el país dando clases de economía para que nosotros, los ciudadanos, entendamos cómo funciona la economía y cómo funciona el Estado. La verdad es que tenemos en Milei y te diría más, en todos los guerreros de luz amantes de la libertad, una gran esperanza no solamente para Argentina, sino para el mundo. Azabache, bueno, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Argentina es un cambio radical. Sin embargo, si vemos lo que pasa en tu país, te voy a leer la última noticia, dice: el precio del dólar se desboca en Venezuela y resurge de nuevo la amenaza de la hiperinflación. ¿Qué supone que de nuevo Venezuela, en el momento que se le ha apretado desde el exterior a la dictadura, pues se descompone, salta por los aires, en el momento que no compran el petróleo como se compraba antes, el momento que no le dejan respirar al tirano? Esto supone directamente pues que Venezuela viva momentos otra vez críticos con esa hiperinflación, ¿no? Que es todo lo contrario que está pasando en Argentina. Sí, todo lo contrario, empezando porque no hay democracia, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia, todo lo controla el régimen. Y también hay que saber que ellos tienen como un mundo reflejo, todo lo que tienen legal lo tienen ilegal. Y por supuesto, lo de las sanciones es un golpe al dinero legal que pueden manejar ellos, pero no es un golpe para el dinero oscuro. Ellos tienen que ver la manera de cómo sobrevivir a todo esto. Por supuesto que los impuestos, y esto me permite dar una batalla cultural y de las ideas, los impuestos es lo peor que le hace el Estado a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque como su palabra lo dice, son impuestos, no son voluntarios. Entonces, ¿qué hacen los estados socialistas? Crean impuestos justificados en una injusticia social o una crisis que termina siendo una injusticia social y las crisis no existen, para avanzar sobre nuestros derechos fundamentales como derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Qué va a traer estos impuestos en Venezuela? Por supuesto, más deterioro en la economía, la empresa privada, si llega a existir, nada más las que están coludidas con el Estado van a sobrevivir, las otras van a desaparecer, más escasez, más pobreza, y todo justificado siempre por ese enemigo externo que es Estados Unidos o los empresarios o Milei o la gente que ama la libertad. Nunca son ellos los culpables de la destrucción que hay en Venezuela. Y cierro con esto, es muy importante que la gente entienda que toda la destrucción económica de un país del socialismo del siglo XXI, económica, social, cultural, familiar, moral, hasta la destrucción del lenguaje, es justamente hecha a propósito para someter a la población. Pues Azabache, como siempre, un placer tenerte aquí en América Directo, y todo el mundo pues quiere que te despidas con ese grito de guerra que te hace tan especial. Claro que sí, Jesús, un abrazo a todo el equipo maravilloso de Distrito TV, uno especial para ti, un abrazo enorme. Recuerden seguirme en mis redes sociales, @azabacheonline, y recuerden siempre, la libertad es todo, sin libertad no hay nada.
¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate muchísimo y un fuerte abrazo.